Bienvenidos al aula virtual de la actividad significativa del área de Ciencia y Tecnología. Les saluda profesora Noemí Macedo Zucari. El propósito de la actividad significativa es: reconocemos el modelo corpuscular y la composición de la materia en los objetos que nos rodean. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Reconocemos el modelo corpuscular de la materia. Tenemos que saber primero qué sabemos de la materia y cómo lo podemos reconocer. Responderemos a nuestra pregunta: ¿qué sabemos de la materia? La materia es todo lo que tiene masa y volumen y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. La materia se compone de moléculas, que son las partes más pequeñas y que ésta se divide sin perder sus propiedades. A su vez, las moléculas están constituidas por átomos. Muy bien, entonces también debemos saber qué es un modelo. Un modelo es una representación de una situación, objeto, ser vivo, fenómeno, entre otros, que busca entregar una explicación simplificada. Muy bien. Entonces, el modelo corpuscular y los estados de la materia. ¿Sí? Como les decía, un modelo o el modelo ayuda a entender las diferencias que observas entre los estados, es decir, cómo se encuentran las partículas en los sólidos, en los líquidos, en los gaseosos. También de la materia va a establecer que todo aquello que nos rodea es materia y que posee masa y volumen, es decir, ocupa un lugar en el espacio. Según un filósofo antiguo llamado Demócrito, dice que la materia está formada por pequeñas partículas. Bien, entonces vamos a conocer los postulados del modelo corpuscular de la materia. El modelo corpuscular de la materia establece lo siguiente: la materia está constituida por partículas muy pequeñas. Las partículas están unidas por fuerzas de atracción. Las partículas se encuentran en constante movimiento. Entre las partículas hay espacios vacíos donde no. Muy bien, entonces vamos a ver algunos de estos casos, ¿no? Por ejemplo, la disposición y la fuerza de cohesión de las partículas. ¿Qué sucede en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso? En el estado sólido, entre las partículas se produce una gran fuerza de atracción que las mantiene unidas, como observamos en el dibujo. Las partículas están ordenadas en posiciones fijas. En cambio, en el estado líquido, las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción de mediana intensidad, de modo que estas están más separadas, ¿no?, que los sólidos. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles, lo que les permite estar muy separadas entre sí. Bien, ¿y qué pasa con el movimiento de las partículas? En el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. No se desplazan, solo vibran y rotan entre sus posiciones. Esto sucede entre los sólidos, ¿no? Las partículas no se desplazan. En el estado líquido pueden deslizarse unas sobre otras y puede tener una cierta movilidad. En cambio, en el estado gaseoso se desplazan con gran facilidad y usan todo el espacio que tienen disponible. Bien, ¿qué sucede cuando se forma de forma que se observa? ¿Cómo se ve en la forma como se observa, en su fluidez y en su comprensión? En el estado sólido tienen una forma definida, la cual no se modifica.
no se comprimen ni se fluyen. En el estado líquido, adoptan la forma del recipiente que las contiene y pueden fluir con facilidad. En el estado gaseoso, se adopta la forma del recipiente. Muy bien, chicos. Entonces, hemos hablado un poquito del modelo corpuscular de la materia. Ahora vamos a ver qué es el átomo. El átomo es una partícula divisible que está formada por un núcleo rodeado de electrones. La estructura del átomo. Muy bien. El átomo está compuesto por 3 subpartículas: los protones, los neutrones y los electrones. Y a su vez se va a dividir en 2 partes, que es el núcleo y la corteza. El núcleo, parte central del átomo que contiene partículas positivas y neutras. Como son los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra. Y en la corteza, que es la parte exterior que contiene las partículas negativas, ahí vamos a encontrar los electrones. Muy bien, los protones, los neutrones y los electrones son partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la relación que se establece entre ellos, ¿no? Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva poseen 1836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Bien, es lo que hemos podido conocer sobre los átomos. Las moléculas. ¿Qué son las moléculas? 2 o más átomos se unen cuando generan enlaces de energía entre ellos. De estos enlaces resultan estructuras más grandes denominadas moléculas. Entonces, tenemos 2 tipos de moléculas: moléculas directas y moléculas gigantes. Las moléculas directas pueden estar formadas por un número bien definido de átomos, generalmente un número pequeño. Estas moléculas suelen existir tanto en el estado gaseoso como en el estado condensado. Por ejemplo, las moléculas discretas son las moléculas de hidrógeno o de glucosa. ¿Y qué son las moléculas gigantes? Las moléculas pueden estar formadas por agregados de átomos o iones que existen solo en estados condensados. Ejemplos de esas moléculas gigantes tenemos un cristal, ¿sí?, una sal fundida, un metal sólido o un sólido covalente, como el diamante. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero verlos hasta la próxima. Se despide su profesora Noemí Macedo.